Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que nos ayude a entender su verdad, su perspectiva, su realidad. Antes de entrar en la reflexión que tenemos preparada para hoy, quería haceros un comentario, atraer la atención sobre un asunto que a mí también me ha traído la atención y que cuando presenté el tema, que el tema anterior, que fue Liberación de los Santos, y que lo podéis encontrar en el canal oficial de este ministerio, El último mensaje del cuarto ángel, tenéis el enlace en la descripción del vídeo. Pues hubo un asunto que se me escapó. Luego reflexioné sobre él y digo, esto no lo habíamos contemplado, ¿verdad? En realidad todo este asunto no lo teníamos contemplado, lo que os voy a comentar ahora. Pero hay un detalle que en la reflexión anterior pues no me había dado cuenta, luego pensé sobre él y quiero comentároslo ahora. Y he sacado esta parte del texto, que es el primer párrafo de la reflexión que tuvimos, la liberación de los santos. Y que, por cierto, estoy muy sorprendido. El enemigo está haciendo muy bien su trabajo, ¿verdad? De tal manera que estos mensajes no lleguen a la gente, ¿verdad? Ha tenido menos visualizaciones que de costumbre. Sin embargo, es un mensaje sorprendente, es nueva luz y que no habíamos comprendido hasta en estos momentos. Pero el asunto en cuestión que os quiero comentar es el siguiente. Y voy a leer y reflexionar un momento sobre este texto, que es parte del primer párrafo de la reflexión que os dije, que es la liberación de los santos. Dice: pero hubo un lugar claro de gloria sentada, de donde salió la voz de Dios, como muchas aguas sacudiendo los cielos y la tierra. Hubo un poderoso terremoto. Y aquí dice, los sepulcros se abrieron, y aquí no estamos hablando de la segunda venida visible, sino que estamos hablando del momento del decreto divino previo, justo al momento del decreto divino de la boda del Cordero, ¿verdad? Cuando el ministerio de Cristo se está acabando en estos instantes. Y dice, los sepulcros se abrieron, y los que habían muerto en la fe bajo el mensaje del tercer ángel, guardando el sábado, salieron de sus lechos polvorientos glorificados para oír el pacto de paz, es decir, el decreto divino, ¿verdad? El decreto eterno, podríamos decir, el pacto eterno, que Él habita en todos los seres creados del universo, ¿verdad? Ese es el pacto eterno. Pero hubo algo que se me escapó, ¿verdad? Y estuve pensando yo, por lo tanto, esta gente, a pesar de haber pasado al descanso, ¿verdad?, a lo largo de la historia, a partir de 1844, cuando empieza el mensaje del tercer ángel, esta gente estará en vida, es decir, resucitarán y estarán en vida con los santos vivos de este mismo instante, que en mi humilde opinión creo que es de esta generación, ¿verdad? Cristo está por venir, en realidad. Tal como están pasando los eventos y todo lo que está ocurriendo, para mí es una evidencia muy clara. Nunca han pasado cosas en la historia que lo que está pasando ahora, ¿verdad? Por lo tanto, esta gente son parte de los 144.000. Tenemos que entender que los 144.000 son la última generación. Son aquella gente que experimentarán la impecabilidad, entre los cuales serán ellos, en este instante, que estarán resucitados, estarán también entre esta última generación. Porque hasta que no se dé el decreto divino, el pecado no es eliminado del pueblo de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, esta gente resucita justo en este mismo instante que se está dando el decreto divino, y serán parte con esta última generación. Y claro, esto significa que los 144.000, que en mi humilde opinión creo que son literales,
Si desde 1844 todos aquellos que han guardado la ley, dice, ¿verdad? Son parte de los que han pasado al descanso bajo el mensaje del tercer ángel y han guardado la ley. Esto quiere decir que no habrá mucha gente. Son 144.000, pero si piensas que desde 1844 en adelante sumas esta gente también, cuidado, que esto quiere decir que de nuestra generación no habrá tanta gente. Yo sé que el tema de los 144.000 es un tema un tanto controvertido, ¿verdad? Hay alguna cita que yo me he encontrado, en este momento no la tengo preparada, pero quizás en algún momento la repasaremos. Creo que se encuentran joyas de los testimonios, si no me equivoco, donde dice que los 144.000 son literales. Ahora, una cosa está clara. Este remanente son un grupo pequeño. Eso está claro. Son un grupo pequeño. Y por eso quería traer vuestra atención, porque si sumamos a esta gente que ha pasado al descanso bajo el mensaje del tercer ángel, guardando el sábado, guardando la ley, ¿verdad? Porque solamente los que han entendido el mensaje del tercer ángel son esta gente que han guardado el sábado, ¿verdad? Y la ley, han entendido cómo se puede guardar la ley, porque todos los demás dan por hecho que la ley está colgada en la cruz. Por lo tanto, habrá que sumar a esta gente a los 144.000. Son unos cuantos, Son unos cuantos. Por lo tanto, quiere decir que de nuestra generación no hay muchos. También el tema que hoy vamos a tratar de entender, y con esto pasemos al tema de hoy, que está titulado La parábola del sembrador. La primera parte, habrá una segunda parte. Esto nos ayuda a entender una realidad que está pasando hoy, que es en realidad la confusión que el enemigo ha sembrado, ¿verdad?, en el terreno preparado por el mismo Cristo. Y es lo que en realidad está pasando de lo que yo estoy viendo, ¿verdad? En este ministerio hemos presentado temas que no he escuchado en otras partes, o hay muy poquita gente. Ayer mismo presenté un sermón del pastor Peno de Estados Unidos, que ha entendido el mensaje de William D. Short en gran parte, ¿verdad? Ha hecho también sus investigaciones, lo mismo como lo he hecho yo también. Yo escuché también de mis hermanos de Rumanía, que ellos también llevan 30 años predicando este mensaje. Pero la realidad es que no hay mucha gente que entienda estos mensajes. Por ejemplo, el mensaje que os comentaba antes de la liberación de los santos, el mensaje de la boda del Cordero, el decreto divino, esto no lo contempla nadie. En realidad no lo contempla. En realidad, la sierva del Señor dice que este es el evento más importante de toda la historia de la humanidad. Esto me impactó también a mí. Ya sé que es impactante para mucha gente, ¿verdad? Porque dices, ¿más que la cruz? Pero claro, cuando entiendes cuál es el propósito para lo que Cristo vino a la tierra, ¿verdad? Y hizo toda su obra, y por qué se ha hecho este pacto, es decir, este plan de salvación desde la eternidad, podemos darnos cuenta de la importancia que tiene, ¿verdad? Por lo tanto, hemos de entender que en la boda del Cordero, en realidad, Dios es justificado. Se le quita la acusación. ¿Cómo? A través de este pequeño remanente que demostrará que la ley puede ser guardada, que la ley es buena, y se termina con la acusación traída de Lucifer en el cielo, ¿verdad? Que la ley no es buena, que no se puede guardar. Por lo tanto,
Cuando entiendes bien todo este asunto, te das cuenta que sí, la boda del Cordero tiene una relevancia extraordinaria. Sin embargo, el enemigo también ha hecho muy bien su trabajo. Ha escondido tan bien este evento que no lo contemplamos. No entendemos lo que significa la boda del Cordero, el matrimonio, el casamiento entre Cristo y su pueblo, Cristo y el reino celestial, y realmente la gente no se está preparando para esto. Y podemos entenderlo, o sea, no me cuesta mucho demostrar que esto es así, porque claro, algunos dicen que la ley está colgada en la cruz, otros dicen que pecamos hasta que Cristo viene, y esto demuestra que no entendemos la realidad, ¿verdad? No entendemos bien lo que está por acontecer, ¿verdad? Por eso en la presentación de la liberación de los santos empezamos precisamente por la advertencia de Cristo: cuidado que Él vendrá como un ladrón en la noche. Pues aquel tema presenta precisamente este asunto. Y es el tema que muy poca visibilidad ha tenido en realidad. Solamente ha habido una persona que dejó un mensaje sorprendida, como no puede ser de otra manera, ¿verdad? Yo he mandado el mensaje a otras personas que son del círculo íntimo mío, que son gente que entienden el Evangelio, ¿verdad? Lo mandé, lo vio y le encantó el mensaje, ¿verdad? Desde luego que es un mensaje sorprendente. Pero la gente está... ni siquiera sé cómo definir esto, ¿verdad? Porque no quiero molestar a nadie. Pero no entiendo por qué yo dije al final de aquella exposición que aquel mensaje tendría que volar. Pues de todo menos volar, ¿verdad? De hecho tiene menos visibilidad menos visualizaciones que de costumbre, ¿verdad? Lo que sí es verdad que lo ha visto mucha gente que no son necesariamente de la iglesia de la Odisea, del pueblo escogido por Dios, por decirlo de alguna manera. Pero mucha gente, o sea, de los que lo han visto, la analítica que tiene el vídeo, ¿verdad? Me dice que ha habido más gente que de costumbre que lo han visto hasta el final. De costumbre mucha gente que no necesariamente son cristianos protestantes, ¿verdad? Ven hasta cierto punto, pero cuando tocas el tema del sábado y ciertos temas, y en este tema, liberación de los santos, pues el sábado, como lo vimos en este párrafo también, es un sello distintivo entre aquellos que reconocen a Dios como el auténtico creador y el sustentador de la vida, y el domingo, que es la marca de la bestia, ¿verdad? Ese es un tema polémico, yo sé, soy consciente de todo esto, sé que esto quita visualizaciones, pero también me está diciendo que hay muy poca gente realmente que le interesa el Evangelio. Yo os lo dije en algunas reflexiones anteriores, yo vengo de la iglesia pentecostal, de esto hace ya mucho, más de 30 y tantos años hablamos, ¿verdad? Sin embargo, el hambre por la verdad nunca me ha impedido estudiar, tratar de entender, por muy impactante que ha sido esta verdad. De hecho, hoy en día soy marginalizado precisamente por el tema de investigar el Evangelio, encontrar todas esas verdades que trato de presentarlos a vosotros, y soy de alguna manera marginalizado, ¿verdad?, en mi propia iglesia. Esto no me preocupa de ninguna manera. De hecho, yo mismo he pedido que no se me dé ningún tipo de responsabilidades más, porque dado lo que está pasando, primero, si alguien quiere escuchar lo que tengo que decir, tiene la oportunidad. Todos mis materiales están en la red. Lo que pienso, lo que he estudiado, lo que creo, lo que vivo, pues está allí. Y no creo que podría aportar mucho más en la iglesia, ¿verdad? En fin, es interesante que el enemigo de Dios sabe muy bien que este tema de la boda del Cordero tiene que ser lo más escondido posible para que la gente no entienda esta realidad, no se prepare para este evento, y esto explica por qué al final del tiempo solamente habrá un grupo pequeño, ¿verdad? Que
quería traeros precisamente este texto que vimos antes para que podamos entender que los 144.000 de repente son cada vez un grupo mucho más restringido, porque si en este grupo de los 144.000 incluimos también a esta gente que será despertada de nuevo a la vida, justo en el momento del decreto divino, pues de esta generación menos gente habrá todavía, ¿verdad? Y la realidad es precisamente este. Y este tema también habla de este asunto, ¿verdad? De alguna manera. Esta es la primera parte, habrá una segunda parte. Vamos a entrar en el tema porque no me quiero alargar, ¿verdad? El tema, la reflexión de hoy está titulada La parábola del sembrador, la primera parte. Y vamos a ver de qué nos habla. Y dice, por medio de parábolas, Cristo reveló los misterios de la redención. Sus oyentes estaban familiarizados con las cosas de la naturaleza y éstas las utilizó para representar las verdades espirituales que quería comunicar. Todos tenían la oportunidad de escuchar sus llamamientos, ya que se hacían en simpatía por los hombres. En la sinagoga, en el camino y en la barca alejada de la tierra, hablaba al pueblo alimentando sus almas hambrientas con el pan de la vida. Cristo presentaba sus verdades en parábolas en forma de relato. Los fariseos no escuchaban la verdad directa. Curioso, no pasaba entonces y hoy tampoco. Hoy tampoco, ¿verdad? Por eso el rechazo de los mensajes de este ministerio, porque como los fariseos de antaño y de hoy no presentan, los maestros de Israel me refiero, no quiero insultar y ofender a nadie, no es esa la idea, ¿no? Pero los maestros de Israel ni entonces ni hoy están dispuestos a escuchar otras verdades que no sean suyas, ¿verdad? El pensamiento único, ¿verdad? Porque no se atreven a salir del marco, el pensamiento único, como lo llamo yo, ¿verdad? De lo comúnmente admitido. Entonces, los fariseos no escuchaban la verdad directa, pero la enseñanza en parábolas era popular y suscitaba respeto y la atención no solo de los judíos, de la gente corriente, ¿verdad?, sino también de los pueblos de otras naciones. Cristo sabía que había muchos que guardarían estas lecciones en la mente hasta discernir su significado oculto, pero que otros nunca llegarían a su significado profundo. Y esta es la clave. Nosotros, la gran parte del cristianismo entiende, lo escrito está en la superficie, ¿verdad? Pero no logran entender el significado oculto. ¿Por qué? Porque para esto necesitamos estar conectados con el Espíritu. Sin el Espíritu no podemos entender este significado oculto. Y esto es lo que realmente está pasando. Ha pasado durante toda la historia, pero sigue pasando también hoy. Por esto, al final, solo habrá un grupo pequeño, porque en realidad hay muy poca gente interesada por la verdad. Creen saber la verdad, la historia del pueblo judío se repite, lo dijimos en tantísimas ocasiones, esto sigue pasando también hoy, desgraciadamente. Por esto estos mensajes no llegan, aunque alguien llega a leerlos sin entenderlos, creen que lo comúnmente admitido, porque este mensaje no está, pues debe de ser una ocurrencia, ¿verdad? En fin, cada cual tome sus decisiones, ¿verdad? Yo tomo las mías y cada uno tiene que hacer lo suyo. Mi trabajo es presentar la verdad, luego ya cada uno hace lo que le parece, porque tenemos que dar cuenta de qué hicimos con la verdad que nos ha sido encomendada, ¿verdad? Dice, los discípulos acudían al gran maestro para preguntar y él los instruía. Entonces, yo y también, queridos, si queremos saber la verdad, podemos saberla. Dice, Cristo enseñaba con gusto. Entonces, yo y para todos aquellos que realmente quieren saber la verdad, ¿sí? A todos los que tenían interés suficiente para decir, explícanos el significado de tus palabras. Estas lecciones de Cristo debían ser repetidas por sus discípulos hasta hoy, hasta que Él vuelve, ¿verdad? Cuando Pedro, Andrés, Santiago y Juan fueron llamados por Cristo a abandonar sus redes y seguirle, les fue dada la promesa,
os haré pescadores de hombres. ¿Solo a ellos? No, desde entonces hasta el final del tiempo. Esta es la gran comisión, ¿verdad? Aquellos campesinos incultos, interesante. ¿Con quién trabajó Cristo? Dice, los fariseos no querían escuchar la verdad directa. Sin embargo, los campesinos incultos de Galilea iban a cumplir el encargo divino. Desde entonces hasta hoy. ¿Cuántos eran? Poquitos. ¿Cuántos ha habido a lo largo de la historia? Poquitos. Siempre ha sido un remanente. Siempre la mayoría ha estado engañada. Siempre. Siempre Cristo ha tenido un remanente fiel. No muchos. Porque aquí no se trata de tener muchos, se trata de tener fieles. ¿Verdad? Los que sean. No es porque Dios quiere que sean pocos, no, Él quiere que seamos todos. Pero desgraciadamente la gran mayoría no entendemos la profundidad ni de la misión de Cristo, ni del Evangelio, ni del propósito que Dios tiene, ¿verdad? Y lo digo una vez más, no tengo ánimo de insultar a nadie, pero si entendemos muy claramente que al final solo habrá un grupo pequeño, pues es muy fácil contestar de por qué afirmo lo que afirmo, ¿verdad? Es muy fácil, está escrito, ¿verdad? No es porque lo digo yo. Aquellos campesinos incultos de Galilea iban a cumplir el encargo divino. A través de ellos, las lecciones de Cristo debían ser llevadas a todos los pueblos, naciones y lenguas. Esta es la gran comisión, ¿verdad? En su celo, Cristo era indiferente a su necesidad de alimento y descanso. Y fijaos, dice, en su celo, Cristo era indiferente a su propia necesidad de alimento y descanso. ¿Cómo era el celo de Cristo? ¿Os dais cuenta? Dice, y en una ocasión, su madre y sus hermanos trataron de apartarlo de su trabajo. Pensaron que si podían hablar con él, podrían apartarlo de la multitud. Pero no pudieron llegar hasta él por la multitud y le hicieron saber que estaban fuera, deseando verle. Pero Cristo estaba absorto en las solemnes y terribles advertencias que hacía al pueblo. Y queridos, si entendemos este texto y entendemos la historia, todo lo que había que acontecer después de este momento, el pueblo, al no entender el mensaje, escogen a Barrabás en lugar de Cristo, sellan su sentencia. Mataron a Esteban, y en el año 70 el pueblo judío es arrasado, desaparece, ¿verdad? Israel, quiero decir, porque se salvaron, pero también un remanente en aquella ocasión. Se salvaron un pequeño remanente. No fueron ni siquiera de lejos la mayoría. Hay que ver la historia para que veamos qué es lo que pasó. Y por eso nos dice aquí, pero Cristo estaba absorto en las solemnes y terribles advertencias que hacía al pueblo. En aquel momento, pero la gran pregunta es, ¿hoy? ¿Hoy está pasando esto mismo? ¿Está Cristo advirtiendo a través de sus mensajeros lo que está por acontecer? ¿Y qué está pasando con el pueblo? Sigue engañando, creyendo que tienen la verdad, sin embargo están bajo terribles advertencias para el pueblo, porque lo que está por acontecer es terrible, queridos hermanos. Por eso en la reflexión anterior, la deliberación de los santos, hablábamos de la boda del Cordero y los eventos. No nos centramos en los eventos, sino nos centramos en la boda del Cordero y el decreto divino. Pero si te fijas en los eventos terribles, dice las montañas, las islas, todo será removido de su lugar. Hoy en día ni siquiera lo pensamos, como en tiempos de Noé. Decía, va a haber un diluvio. ¿Pero qué diluvio? Si no sabían ni siquiera qué significa una lluvia, porque no llovía. En aquel momento el rocío de la tierra pues daba la humedad a las plantas y todo lo que era necesario. El ecosistema estaba diferente. Hoy día tampoco creemos esto. No nos entra en la mente. O sea, ¿será esto así? Bueno, es un poco metáfora o alguna exageración. Y este es el problema. La incredulidad. Para el tiempo judío y para nuestro presente también, queridos, ¿verdad? Dice, deseaba que sus palabras tuvieran cabida en algunos corazones al menos, ¿verdad? Dice, no podía ser interrumpido.
sus parientes no podían apartarlo. Fijaos lo centrado que estaba en la misión. Mi pregunta es, si Cristo es mi maestro, ¿cuál es mi deber? ¿Os dais cuenta? Dice, sus parientes no podían apartarlo de la obra de advertir al pueblo, al mundo, de lo que estaba por acontecer. ¿Verdad? En tales circunstancias su deber para con ellos era secundario, dice. No los reprendió, sino que aprovechó este incidente para transmitir una lección en aquel momento y desde aquel momento hasta hoy, ¿verdad? Que sería de gran beneficio para su madre, sus discípulos y la multitud de personas que tenían ante sí. En respuesta al mensaje dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Cristo nunca manifestó ninguna falta de respeto hacia su madre o sus hermanos. Pero este era un punto en el que podía fijar la atención de la gente, es decir, sacarlos de su espacio cómodo, ¿verdad? Porque claro, ignorar de alguna manera a tus más cercanos, pues es sorprendente, ¿verdad? Y pretendiendo ser quien pretendía ser, ¿verdad? En fin, lo he dicho bien porque hay que ubicarse en aquel momento histórico, ¿verdad? Dice, pero este era un punto en el que podía fijar la atención de la gente, sacarlos de su espacio cómodo para pensar, ¿verdad? Y responder a la pregunta que agitaba a muchas gentes sobre lo que deberían hacer si recibían a Cristo. Y esto es para mí y para ti, querido. Lo que debo de hacer si tengo a Cristo, si recibo a Cristo. Este trabajo de predicar el Evangelio es prioritario, incluso dice sobre la familia. Dice la familia secundaria. Y cuando entendemos que Dios ha de ser en el primer lugar, pues es evidente. Y esto es lo que Él está haciendo en realidad, ¿verdad? Sabía que algunos de los presentes aceptarían sus palabras y que este proceder les sacaría una decidida oposición de padres, madres y parientes. Y no es fácil. Os lo digo que no es fácil. No es fácil que te entiendan en tu casa, en tu iglesia, en tu ciudad, en tu entorno, que dediques tanto tiempo a este trabajo, a este ministerio. Yo lo digo por mi propia experiencia. Cada uno sabrá la suya, ¿verdad? Pero que no es fácil, porque el enemigo también está tratando de impedir por todos los medios que este trabajo llegue, ¿verdad? Que este trabajo llegue. Sabía que algunos de los presentes aceptarían sus palabras y que este proceder les sacaría una decidida oposición de padres, madres y parientes. Leyó los corazones que tenía ante sí y extendiendo las manos a sus discípulos, dijo seriamente, mirad a mi madre y a mis hermanos. Su misión de salvar a la humanidad, eso es lo que trataba de decir, y que necesitaba un pueblo que entienda estas realidades. Por eso dice, mis discípulos son mi familia. ¿Por qué? Porque a ellos les tengo que transmitir un mensaje, una verdad. Y es lo que nos va a contar enseguida, ¿verdad? Esta realidad. Pero tenemos que estar atentos porque ¿cómo tenemos que cumplir nosotros la gran comisión? Mucha gente piensa que esto es una cuestión esporádica. Y no es lo que ocupa el primer lugar en nuestras vidas, ¿verdad? Por eso mucha gente no entiende las horas y el tiempo que dedico y tengo trabajo afuera. Estoy cuidando 2.000 matas de tomates en este mismo momento, aparte de otros cultivos que también tengo. Pero una persona, bueno, somos yo y mi mujer, mi hijo me ayudan en momentos puntuales. Pero 2.000 matas de tomate es trabajo. Un trabajo bien hecho, bien cuidados para que den sus frutos. Es muchísimo trabajo. Sin embargo, los que seguís este ministerio sabéis todos los días y las horas que se tiene que dedicar para poder hacer este trabajo. Y no hay mucha gente que haga esto. Hay muy poquita gente en el mundo, digo ya. No digo en el mundo que se está dedicando a hacer este trabajo y dedicarle todas estas horas, ¿verdad?
Leyó los corazones que tenían ante sí y extendiendo las manos a sus discípulos dijo seriamente: Mirad a mi madre y a mis hermanos, porque cualquiera que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Por lo tanto, ¿quién es ese remanente? El Espíritu Profecía nos dice que este remanente final, los 144.000, lloran por las abominaciones que están pasando en medio del pueblo de Dios. Lloran, están preocupados, oran, trabajan esta gran comisión, entienden la obra del Maestro. Por eso son pocos los que realmente entienden esta obra, este ministerio, porque la atracción del mundo es mucho más poderosa. Queremos siempre más. Siempre digo, cuando escucho a alguien que dice, no, es que quiero más. Ten cuidado, querido, querida. Ten cuidado. Cada vez que queremos más, y esto lo digo por experiencia personal, cada vez que queremos más, le estamos abriendo al enemigo oportunidades grandes para desviarnos del camino. ¿Verdad? Esta es la seguridad que se da a todos los que siguen las enseñanzas de Cristo de que llegarán a ser miembros de la familia celestial. Fijaos lo que dice aquí. Dice Cristo: la obediencia a mi Padre Celestial es la obediencia filial. Este es el vínculo de unión entre mí y todos los que llegarán a ser miembros de la familia celestial. Ahora, cuando tú lees esta frase, de primera vista, sin profundizar, no te das cuenta. Pero os voy a decir algo, os vais a quedar sorprendidos vosotros también. Fijaos, ¿qué dice? La obediencia a mi Padre Celestial. ¿Quién es el Padre? La vida, la ley. ¿Verdad? Por lo tanto, la obediencia a la ley, descifrándolo, ¿verdad? La obediencia a la ley es la obediencia filial. Este es el vínculo de unión entre mí, Cristo, y todos los que llegarán a ser miembros de la familia celestial. ¿De qué nos habla aquí? Del pacto eterno, queridos. Si entendéis muy bien esta frase, este es el pacto eterno. La obediencia a la ley, a mi Padre Celestial, es la obediencia filial. Este es el vínculo, el pacto eterno, ¿verdad?, de unión entre mí, Cristo, y todos los que llegarán a ser miembros de la familia celestial. ¿Cuándo llegarán a ser miembros de la familia celestial? En la boda del Cordero. ¿Entendemos? Por lo tanto, este es el pacto eterno. El Padre habita en Cristo y a través de Cristo reparte vida, espíritu, a todos los seres creados del universo. Este es el pacto eterno, si entendemos bien el Evangelio. Dice, todos los que acepten la palabra de la verdad entrarán en el círculo sagrado que une a mí, a Cristo, a cada creyente como hermano o hermana o madre. Este es el pacto eterno, el propósito eterno de Dios, que Él habite en todo ser creado. ¿Cómo? A través de Cristo. Porque Cristo es el vínculo que une el cielo y la tierra. ¿Entendéis? Y esto es lo que ocurre en la boda del Cordero. Cristo se une con su esposa, con la iglesia, pero también une la tierra con el cielo. Hemos comentado estas reflexiones, ¿verdad? Dice, en la orilla se ha reunido una compañía para ver y escuchar a Jesús. Una multitud ansiosa y expectante. Los enfermos están allí, tumbados en sus alfombras, esperando para presentar sus casos ante Él. Cristo tiene el derecho divino, atentos fijaos cómo formula, ¿verdad? Porque esto debería de tumbar de una vez por todas la doctrina de la Trinidad. Dice, Cristo tiene el derecho divino. ¿De dónde tiene este derecho? Justo de lo que acabamos de hablar. Cristo se somete al Padre, ¿verdad? Pues tiene el derecho divino del Padre,
¿verdad? De curar los males de una raza pecadora, y ahora reprende la enfermedad y difunde a su alrededor la vida, la ley, la vida, lo dijimos antes, que surge del Padre, ¿verdad? La paz y la salud. ¿Y no es esa la eternidad? ¿Qué más quieres? ¿Entendéis? Pero la multitud sigue aumentando. Se aprietan alrededor de Cristo hasta que no hay espacio para recibirlos. Entonces, dirigiendo unas palabras a los hombres en sus barcas de pesca, sube a la barca que le espera para llevarle al otro lado del lago y ordenándoles que se alejen un poco de la tierra, habla a la gente mientras está en la orilla. Y les hablaba de muchas cosas en parábolas, diciendo: He aquí que un sembrador salió a sembrar, y cuando sembró, algunas semillas cayeron junto al camino, y vinieron las aves y las devoraron. Otras cayeron en pedregales, donde no tenían mucha tierra, y enseguida brotaron, porque no tenían profundidad de tierra. Y cuando salió el sol, se quemaron, y porque no tenían raíz, se secaron. Algunas cayeron entre espinas, y las espinas brotaron y las ahogaron. Pero otras cayeron en buena tierra, y dieron fruto, unas 100 veces, otras 60 veces, otras 30 veces. Esta es la gran comisión. Esta es la obra que cada uno de nosotros hemos de hacer, queridos. ¿Verdad? Tenemos que dar fruto, y si no damos fruto, ¿cómo podemos ser parte del pueblo escogido por Dios? ¿Entendemos? Se acercaron los discípulos y le dijeron: ¿Por qué les hablas en parábolas? Respondiendo, él les dijo: atentos. Dice: porque a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. Es decir, vosotros habéis escogido, se os ha entregado una verdad, y es a través de vosotros que tenéis que darle la verdad a ellos, ¿verdad? No es porque son ellos exclusivos en algo, simplemente son elegidos con un propósito, pero no son más que los demás. Y esto mismo pasa, y ha pasado, con el pueblo escogido por Dios en todas las generaciones, incluido hoy, ¿verdad? Porque al que tiene se le dará y tendrá más abundancia, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice: de oído oiréis y no entenderéis, y de vista veréis y no percibiréis. Y esto es lo que está pasando hoy. Por eso os comento tanto que estas verdades que os presento, la boda del Cordero, por ejemplo, y tiene tan poca visibilidad, o sea, ni siquiera yo cuando encuentro mensajes importantes, yo lo comparto con mis hermanos, en mis círculos, comparto y atraigo la atención. Oiga, cuidado que aquí hay un mensaje importante. Estúdienlo. ¿Qué está pasando? Que la atracción del mundo, sea lo que sea de este mundo, es mucho más poderosa que la verdad de Dios. Y cuando encontramos verdades que no son comúnmente aceptadas por la mayoría, las rechazamos. ¿Por qué razón? La razón es solamente una. No estudiamos por nosotros mismos, preferimos que nos den otros de comer, y cuando alguien presenta un mensaje que no es el mensaje que comúnmente escuchamos, lo rechazamos directamente porque no tenemos tiempo para estudiar y comprobar. Esta es la auténtica realidad. Por eso hay tan poquita gente que entienda esta realidad. Por eso, no hay otra razón. Y es justo lo que trata de decir Cristo aquí. Por eso les hablo parábolas, porque viendo no ven, ¿verdad? Aunque se te diga la verdad, no la entiendes. No la entiendes. Porque no te preocupes entender, ¿verdad? No dedicas tiempo a entender esas verdades, estudiar esas verdades, ¿verdad? Y dice: y oyendo no oyen, ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice: de oído oiréis y no entenderéis, y de vista veréis y no percibiréis. Y esto pasa incluso en medio de la iglesia. No entienden la auténtica realidad, la profunda realidad, ¿verdad? No entienden.
¿Acaso Cristo cegó los ojos para que el pueblo no pudiera discernir? Dice, les dio una gran luz, a través de parábolas, ¿verdad? Y de vez en cuando aumentaba la luz con la exposición de la profecía. ¿Y por qué les hablan parábolas? Porque nosotros tenemos que dedicar tiempo para entender toda la profundidad, porque a través de la parábola hay mucha más profundidad, mucho entendimiento. Por lo tanto, ¿qué es la parábola? Verdad comprimida, sintetizada, ¿verdad? En pocas palabras, dice muchísimo, en realidad, ¿verdad? ¿Qué fue entonces lo que eclipsó la luz? Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y sus oídos se han embotado, y sus ojos se han cerrado, no sea que en algún momento vean con sus ojos, y oigan con sus oídos, y entiendan con su corazón, y se convierta, y dice, y yo los sane. ¿Pero de quién está hablando? Del pueblo escogido por Dios, ¿verdad? ¿Y qué está pasando? Que no querían escuchar. No querían. Se les presentaban las verdades más profundas. Pero no quería escucharlo. Y dice, para que yo los sane. Por lo tanto, no estaban sanos. ¿De qué? De pecado. ¿Verdad? Él quería sanarlos de pecado. Esta es la auténtica enfermedad. No las otras. También sanaba, ¿verdad? De enfermedades. Pero ¿cuál es la auténtica y la más profunda enfermedad? El pecado, queridos. ¿Verdad? Pero benditos sean vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque en verdad os digo que muchos profetas y justos han deseado ver lo que vosotros veis, y no lo han visto, y oír lo que vosotros oís, y no lo han oído. Simplemente han pasado al descanso por fe, que al final del tiempo resucitarán, ¿verdad? Y verán al que tanto han esperado, ¿verdad? Al Redentor. En el cielo se dijo, por parte de los ángeles ministradores, el ministerio que se nos encargó realizar lo hemos hecho, dicen los ángeles, El ministerio que se nos encargó realizar lo hemos hecho. Hicimos retroceder al ejército de ángeles malvados. Enviamos brillo y luz a las almas de los hombres, avivando su memoria del amor de Dios expresado en Jesús. Atrajo sus ojos a la cruz del Calvario. Sus almas fueron profundamente conmovidas por el sentido de pecado que crucificó al Hijo de Dios. Fueron condenados. Vieron los pasos que había que dar en la conversión, sintieron el poder del Evangelio, sus corazones se enternecieron al ver la dulzura del amor de Dios. En todo esto escucharon el llamado del Padre que estaba en Cristo, ¿verdad? Pero fue en vano. Sus corazones se entregaron a la codicia, amaron las asociaciones del mundo más que a Dios. Por lo tanto, ¿cuál es el problema que tenemos? Porque nos gustan las cosas de este mundo, y cuando nos gustan las cosas de este mundo, el Espíritu no nos acompaña. Por eso no tenemos capacidad de entender la verdad, aunque se nos pone por delante. No tenemos la capacidad de entender la verdad y somos perdidos. Por eso dice, amaron las asociaciones del mundo más que su Dios. Consecuencia, morirán, porque separados de Dios, la fuente de vida, la ley, moriremos. Cristo explica a los discípulos el significado de la parábola. Lo que se representa es el reino de Dios. Su palabra es la semilla. Oíd pues la parábola del sembrador, dice. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, entonces viene el malvado y arrebata lo que se sembró en su corazón. Este es el que recibió la semilla en el camino. Pero el que recibió la semilla en lugares pedregosos es el que oye la palabra y pronto la recibe con alegría, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que dura un tiempo, porque cuando surge la tribulación o la persecución a causa de la palabra, de pronto se ofende, es decir, se aparta, ¿verdad? Porque no quiere ser perseguido, no quiere ser marginalizado, no quiere ser considerado, en fin, un raro, ¿verdad?
También el que recibió la semilla entre las espinas es el que oye la palabra, pero el afán de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y todo esto está dirigido a su pueblo, queridos. A su pueblo, no a otros. ¿Verdad? Cristo es el sembrador de la semilla. Vino a sembrar el mundo con la verdad. Fijaos lo que dice. No echa ni una sola semilla de error en la tierra. Y es un otro que trata de sembrar otras cosas en este campo labrado por Cristo, ¿verdad? Cristo trata de traernos la verdad pura, tal como está en Él. Pero un otro se dedica a sembrar otras cosas, verdades contaminadas. Por eso la confusión es tan tremenda. Por eso la gente está harta ya de tanto engaño. Porque hoy el engaño y la mentira está al orden del día. Desde todas partes. ¿Verdad? Desde todas partes. Estamos contaminados de tanta supuesta verdad. Y por eso la auténtica verdad ni se ve entre tanta mala hierba, ¿verdad? Esta semilla de verdad no se ve entre tanta mala hierba. Por eso Cristo nos dice, investigad, estudiad, aseguraos que entendéis la verdad. Y por eso la mayoría está engañada, porque prefiere el camino fácil, ¿verdad? Quiere ver las verdades de superficie, pero no profundizan. Y eso es lo que trata Cristo de decirnos, ¿verdad? No profundizamos, no entendemos, por lo tanto aceptamos mucha verdad contaminada y ¿seremos salvos? ¿Por qué siembra el enemigo esta verdad contaminada? ¿Para que seamos salvos con esta verdad contaminada? ¿O para que seamos perdidos? Por eso os digo siempre, mis queridos hermanos, despertemos, ¿verdad? Despertemos. Él no echa ni una sola semilla de error en la tierra. Él ve que las preciosas semillas de la verdad no tienen una oportunidad justa cuando las semillas de un carácter pervertido han echado raíces profundas. Es decir, la verdad entre tanta mala hierba, pues se muere, ¿verdad? Esto es lo que ocurre. Nosotros la ahogamos porque no la aceptamos, ¿verdad? Ni la buscamos tampoco. Dice, la reja del arado de la verdad es necesaria, no solo para cortar las puntas de las espinas, sino para arrancarlas de raíz, dice. Por lo tanto, hace que las doctrinas de su reino sean tan claras que la verdad aparezca en contraste con el error. Porque la verdad, si se planta y se cuida en el corazón, desarraigará el error. Pero claro, como no plantamos, no cuidamos esa verdad, no la investigamos, pues no entendemos, ¿verdad? La verdad. Y todos los que tienen el privilegio, dice, de oír la palabra y no la reciben, deben dar cuenta de su rechazo a la instrucción y a las advertencias dadas. Se les representa como aquellos que viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, ¿verdad? Algunos de los que escucharon las parábolas de Cristo se acercaron a él en privado y le pidieron una explicación. Atentos. Este era el deseo que Cristo quería suscitar. Por eso quería sacarlos de su espacio cómodo, para que haga preguntas, para que Cristo pueda desvelarlos, para que se sea justificado en revelar la verdad. Fijaos lo que estaba esperando Cristo. ¿Por qué no podía hablar él toda la verdad? Por el pacto de tiempo y oportunidad al enemigo, para poder demostrar que lo que él decía era verdad. Por lo tanto, Cristo necesitaba que nosotros hagamos preguntas. Y ahora la pregunta, ¿en Sinaí estaba esperando lo mismo para cerrar el pacto? ¿En su venida estaba esperando esto mismo? Sí. ¿Y hoy? ¿Entendéis lo que quiere Cristo? Que le hagamos preguntas, que estudiemos la verdad, que preguntemos para averiguar la verdad. ¿Pero qué estamos haciendo nosotros? Creemos que tenemos la verdad. Y cuando se nos presenta la verdad,
la rechazamos, porque no es la verdad comúnmente aceptada. Este pensamiento único, como lo llamo yo, ¿verdad? Este era el deseo que Cristo quería suscitar para poder darles una instrucción más definida, más clara, la verdad clara. Los que estudian su palabra con el corazón abierto para recibir las impresiones del Espíritu Santo no se quejarán de no poder ver con claridad el sentido de su palabra. Por lo tanto, ¿podemos entender la verdad? Claro que sí. ¿Y por qué no la entendemos? ¿Entendéis lo que trata de decir? Todos los que se acerquen a Cristo y pidan un conocimiento más claro de la verdad, lo recibirán. Lo recibirán. Él les revelará los misterios del reino de los cielos. ¿Quién? Él. ¿Y por qué no los entendemos? ¿Y por qué cuando envía a sus mensajeros a presentar estos misterios que están en lo escrito está? ¿Por qué los rechazamos? Espero que podáis entender, mis queridos hermanos, es que nos hemos colocado en un espacio cómodo, creyendo saber la verdad, y estamos bajo el más profundo engaño. ¿Verdad? Dice, y estos misterios serán comprendidos por el corazón que anhela conocer la verdad. Da igual de la iglesia donde estés, da igual lo que crees saber. Lo importante es creer saber la verdad, por muy impactante que sea. ¿Quieres saber la verdad? Pues Cristo dice que se nos revela. Y yo soy una demostración de esto. Yo y muchísima gente que estando en otro tipo de iglesias, cuando se encontraron con la verdad, para mí la verdad que cambió el rumbo de mi vida fue el sábado. Fue el sábado. Y cuando yo encontré el sábado y dije, ahí va. Pero vamos a ver, ¿cómo que sábado? Si todo el mundo guarda el domingo. Pero al investigar pasó justo lo que está diciendo aquí. Cristo está más deseoso de presentarnos la verdad. La pregunta es, ¿la queremos aceptar? ¿O preferimos estar en nuestro espacio cómodo? Con la teología que sabemos, comúnmente aceptado, creemos que la mayoría está bien. Y no entendemos que Cristo siempre ha tenido una minoría, no mayoría. La mayoría siempre ha estado engañada. ¿Verdad? Una luz celestial brillará en el templo del alma. Dice, una luz celestial brillará en el templo del alma. La gloria de Dios se nos revelará. Eso quiere decir, la gloria de Dios a través del Espíritu Santo se nos revelará, ¿verdad? En este templo. Si realmente quiero saber la verdad. Y me lo está diciendo Dios, solamente tengo una opción. Creerlo. Bueno, tengo la otra también, no creerlo, ¿verdad? O supuestamente creerlo. Pero solamente creerlo. Él me está revelando la verdad. La pregunta es, ¿estoy dispuesto a investigar y entender y aceptar su verdad? Esta es la gran pregunta, ¿verdad? Una luz celestial brillará en el templo del alma y se revelará a los demás como el resplandor de una vela en un camino oscuro. Esta fue la primera parte. Mis queridos hermanos, espero que os pueda ayudar y que podamos entender realidades y perspectivas que nuestro Dios nos plantea, ¿verdad? Honestamente no creo que queda más tiempo, mis queridos hermanos. No creo que queda más tiempo. El engaño es tan profundo hoy. Yo prefiero siquiera, yo ya casi no escucho nada, ni noticias ni nada, porque la confusión está sembrada hoy en nuestras casas, directamente por la tele, ¿verdad? Tanta mentira de cara, descarada, en fin, cuesta mucho, hay que investigar la verdad, ¿verdad? Porque están diciendo cada barbaridades y pronto vamos a ver cosas que no nos pasa por la mente, ¿verdad? Aunque hay sombras de lo que está por venir y hay gente que habla de lo que está por venir, porque mucha gente acepta con suma facilidad remedios
que no son para lo que creemos nosotros, sino que tienen propósitos distintos. Y no trato de entrar en teorías de conspiraciones y nada, sino de realidades que nos cuesta creerlas, pero que se están confirmando. Día que pasa, se están confirmando, ¿verdad? Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os haya podido ayudar. Le pido a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que nos ayude a entender su verdad, su propósito. Y os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.